Bueno, vamos a dar inicio a esta agradable conversación. Primero, darles las gracias tanto a las panelistas como a quienes nos están viendo. La verdad es que para nosotras fue una muy grata sorpresa el hecho de tener tanto interés. No pensábamos, hasta hoy en la mañana al menos la cantidad de inscritos e inscritas superaba las 600 personas. Y esto, bueno, no, obviamente estamos sorprendidas, muy contentas, pero además creo que esto nos viene a constatar el hecho de que este es un tema de interés, un tema importante, tanto para la comunidad científica como para la sociedad civil. Bueno, primero contarles que Francisca Rioseco y Mariel Sáez, que tienen la cámara apagada, van a estar en los controles. Nosotras tres somos el equipo de difusión del proyecto Anillo, bajo el cual estamos organizando este conversatorio. Trabajamos bien a la par, en este momento me tocó ser la cara visible, pero mis compañeras están ahí atrás y somos un equipo muy conformado. Entonces les quiero mostrar brevemente la página de nuestro proyecto. Estamos chochas con nuestra nueva página. ¿Se ve, verdad? Sí. ¿Sí? Ya. Entonces, el objetivo, este proyecto se llama Mujeres Matemáticas en Chile, Sociología de un campo científico desde una perspectiva interdisciplinar y de género. A grandes rasgos, el objetivo principal de nuestra investigación es conocer, comprender y analizar el campo científico de las mujeres matemáticas en Chile desde una perspectiva de género. Somos un gran equipo de investigadoras, postdoctorantes, tesistas y asistentes. Entonces aquí, bueno, no les voy a mostrar toda la página ahora, pero pueden estarla chequeando, vamos colgando noticias y eventos periódicamente. Y bueno, la página web es anillomatematicasygenero.cl. Tenemos redes también. Ya, entonces, un poco para introducir el tema del conversatorio, contarles cómo nació esta idea. Como les decía, con Francisco y Mariel somos parte del equipo de difusión, y el primer año del Anillo, que fue el año pasado, nos dedicamos básicamente a ejecutar actividades de divulgación científica, ¿sí? Sin como cuestionarnos mucho cómo se hacía, porque ya al menos en el área de la matemática hay una suerte de una práctica común de cómo se hacen las actividades de difusión, que es dar charlas, hicimos una exposición de fotos, museos, fuimos museos, etc. Pero ya al fin del año empezamos a reflexionar más sobre estas prácticas, ¿no? Como qué significa realmente comunicar el conocimiento, la ciencia, es importante, no es importante, cómo lo hacemos, etc. Y empezamos a revisar la literatura y nos dimos cuenta que se ha escrito poco al respecto, y sobre todo, más poco aún, cuando se trata de cuestionarse o problematizar las prácticas de comunicación de la ciencia con perspectiva de género. Entonces, eso nos llamó la atención. Creemos que es un tema quizás nuevo o necesitamos en el fondo como más gente para conversarlo. Pero lo que sí no nos cabía la duda es que claramente hay una importancia de comunicar la ciencia. De hecho, podríamos decir que el hecho de que el conocimiento sea comunicable es uno de los atributos que caracterizan el trabajo científico. Algunos hartos filósofos de la ciencia, en particular Mario Bunge, mencionan la comunicabilidad del conocimiento científico entre sus características más importantes, junto a características tan estructurales como que sea verificable, metódica, sistemática, explicativa, etc. Pero lo que sí probablemente ha ido mutando en el tiempo es la pregunta sobre a quién le comunicamos nuestro conocimiento. Al parecer ya no es suficiente solamente comunicárselo a nuestros colegas, ¿no? o a nuestros compañeros de oficina, etc. Parece que tenemos ahora, hace un tiempo, la necesidad y el deber de comunicarlo a la sociedad civil en general, ¿sí? Aparte de nuestra propia comunidad científica. De hecho, se han descrito al menos dos modelos de cómo comunicar la ciencia. Uno es el modelo de déficit, que es en el fondo un modelo vertical, en el fondo asumir que yo investigador sé algo y se lo transfiero a un otro que no sabe, ¿sí? Entonces un modelo vertical, que para ser sincera en general es el modelo que ocupamos al menos en matemáticas para hacer actividades de difusión.
Este modelo ha sido un poco criticado últimamente. Y está el otro modelo que no sé si es o quizás un modelo ideal todavía, en el sentido, no sé si se cumple totalmente todavía, quizás en algunas disciplinas sí, que es el modelo de diálogo o compromiso, que en el fondo es bidireccional o multidireccional. Asume como la existencia de muchos actores que tienen saberes distintos y interactúan, se comunican entre ellos de manera de finalmente co-construir conocimiento. Pero por otra parte, quizás que es igual de importante o de igual impacto el cómo se comunica. Hay una manera de hacerlo, ¿sí? Ya que no solo se comunica un contenido, sino que también se comunican características más sutiles de un campo científico particular, características quizás de un área más cultural, por decirlo de alguna manera, ¿sí? Como valoraciones, ciertas composiciones, ciertas quizás ideas de arquetipos, como, no sé, la idea del genio, etcétera. Quizás ciertas nociones de trayectorias normales o deseables, etcétera. Todas esas cosas se comunican junto con un contenido y finalmente van dando origen o van dando lugar a una cierta práctica cultural de una cierta comunidad científica. Entonces, aceptando que es importante cómo se comunica la ciencia, cabe preguntarse por la pertinencia y la necesidad, quizás, a nuestro juicio, de comunicar el conocimiento teniendo en cuenta una perspectiva de género. Pero no sabemos cómo se hace eso, tenemos ciertas ideas, pero eso es el tema que nos convoca y que quisiéramos conversar con ustedes y ojalá quede tiempo para interactuar con el público también, que es parte importante de todo esto, ¿sí? Entonces, algunas indicaciones logísticas. Cada panelista va a tener 10 minutos para presentar. Luego yo le voy a hacer una pregunta a cada uno y va a tener 5 minutos para contestar esa pregunta. Luego abriremos las preguntas al público. Para este fin, les vamos a pedir que ocupen la casilla que se llama preguntas y respuestas o Q&A en Zoom. O también para los que están en Facebook Live, ocupen los comentarios de Facebook Live. Aquí Mariel me sopla que lo pueden ir haciendo también desde ahora, cuando quieran. Mariel y Francisca van a estar preocupadas de recolectar y seleccionar las preguntas. Entonces yo voy a ir presentando a cada panelista. No les voy a presentar todos de uno, sino que primero voy a presentar a Darinka, expone Darinka, luego presento a Constanza, expone Constanza, luego a Gabriel y expone Gabriel. ¿Sí? Entonces, Darinka Radovich, ella es doctora en Educación y Psicóloga Educacional, actualmente es subdirectora de investigación en la Dirección de Diversidad y Género de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas en la Universidad de Chile. Sus investigaciones han estado en torno a las matemáticas, a sus procesos de enseñanza, al desarrollo de recursos de aprendizaje basados en estos procesos, diseños de modelos de evaluación e instrumentos de medición y la relación entre género y matemáticas. Respecto a este último punto, Darinka ha estudiado la relación entre matemática y género en edad escolar y en los procesos que explican por qué las mujeres eligen carreras matemáticas. Entonces, Darinka, deberías tener el poder para poder compartir pantalla y yo me voy a silenciar. Estás en silencio, Darinka. Ahí sí. Ahí sí. Bueno, hola a todos, a todas, a todes. Gracias, Andrea, por la presentación, súper interesante ponerlo como en el contexto de la responsabilidad de la ciencia, ¿no es cierto? Como una de las cosas constitutivas de la ciencia, el comunicarla. Bueno, gracias por la invitación. La verdad es que cuando recién me llegó el mail me sentí un poquito nerviosa porque según yo no era una de mis áreas de expertise, como la idea de ser una difundidora de ciencia. Pero después me puse a pensar y dije, bueno, pero he estado investigando en estos temas, en cómo atraer a mujeres, cómo desarrollar aspiraciones científicas, y eso tiene mucho que ver con cómo presentar. Y aunque yo no soy científica de las científicas tradicionales, soy cientista social, me ha tocado mucho pensar en cómo presentar la ciencia para hacerla más cercana a las mujeres, pero bueno, después vamos a ver que eso no es
tanto lo central, yo creo, respecto de lo de perspectiva de género. Entonces pensé, bueno, ¿qué puedo aportar para esta charla? Pensando también que los otros dos panelistas son científicos que practican la difusión de ciencias eh, perdón, como más hacia afuera, desde la ilustración o los libros. Pensé, bueno, voy a hablar un poco desde la investigación, qué es lo que yo he visto y cómo he entendido más o menos la idea de difundir con perspectiva de género. Entonces, lo primero que pensé fue, bueno, ¿qué significa difundir la ciencia con perspectiva de género? Me pasa lo mismo que Andrea, que difícil la pregunta, pensemos qué es lo que significa difundir sin perspectiva de género, como para hacerlo más fácil. Y bueno, lo que se me ocurre que es la respuesta más parsimoniosa es difundir ciencia sin siquiera pensar en los efectos diferenciales que va a tener en las personas por su género, tanto el cómo presentamos, el qué presentamos y el dónde presentamos. Eso tiene que ver con lo que decía Andrea, de que estamos tratando de llegar a lugares a donde no llegábamos antes, eso es el dónde, ¿no es cierto? Quizás llegar más a colegios de mujeres, que antes quizás quedaban fuera. El cómo es el formato, cómo lo presentamos, ¿no es cierto? Y el qué es, cuál es la ciencia que es importante y cómo se presenta. Entonces, pensando en eso, más o menos en esas ideas voy a estructurar la presentación. Pero primero pensar un poco cuál es el problema, ¿no es cierto? ¿Por qué tenemos que pensar en esto de la perspectiva de género en la difusión sobre la ciencia? Y yo diría que el problema más general, si es que lo pensamos, es la imagen que tenemos de lo que es ser un científico o científica, pero en verdad la idea como el imaginario, este estereotipo es el científico, ¿no es cierto? Con el pelo blanco, loco, y que hace cosas locas, y incluso usa la ciencia para el mal en muchos casos, trabaja solo, ¿no es cierto? Esa es como la imagen, pero principalmente es hombre. Respecto de eso, muy recientemente salió un metaanálisis que muestra el análisis del dibujar un científico, que es un test que se viene usando como desde los años 60. El metaanálisis muestra que los primeros estudios que se hicieron, que es básicamente decirle a niños en edad escolar que dibujen un científico o científica, dicen a un researcher, que básicamente no tiene género, ¿no es cierto? Y en el 60 y tantos, en los primeros estudios, el 99% de los estudiantes dibujaba hombres. Ya ahora estamos como en el 70 y tantos por ciento, o sea, hay un 20%, 20 y tantos por ciento de estudiantes que dibujan mujeres, la mayoría son mujeres. Entonces, ese es un poco el problema, y aparte que esto se comunica en todos lados. Entonces, si es que uno mira, que para mí es lo más obvio, cómo lo vemos en la tele, ¿no es cierto?, qué es lo que ven los niños en la tele. También las imágenes de científicos son lo más predominante. Esto es en dibujos animados, que es a lo que tienen acceso los niños, ¿no es cierto? Pero también en las películas. O sea, si es que uno dice cuáles son los científicos más famosos del cine, te va a salir el Dr. Emmett Brown, quizás Breaking Bad, ahí también puso un matemático, como el anillo de matemático, o esta serie que duró más de 10 años, que eran puros científicos, y no es cierto, la rubia que no era científica, y que la intuición, y qué sé yo. Entonces como en el medio está esta idea de que el hacer ciencia es algo masculino. Respecto de esto también existe investigación. De hecho hay un autor que se llama Steinke, ahí puse el nombre nomás porque tiene muchos papers, entonces no supe cuál poner, pero él ha estudiado mucho la presencia de científicos y científicas en las películas. Y ha hecho como cosas de cómo ha evolucionado, o de qué imágenes, qué estereotipos, no solamente si son hombres o mujeres, porque no solamente eso es lo que importa, ¿no es cierto? También importa qué imagen de lo femenino y de lo masculino, o qué imagen de lo que es hacer ciencia encarnan las mujeres, y qué imagen encarnan los hombres. Les voy a hablar un poquito más de eso después. Entonces, entonces en el fondo, ¿qué es lo primero que hay que hacer? Lo primero, básico, cero,
que hay que hacer cuando uno piensa en cómo comunicar ciencia con perspectiva de género es visibilizar a las mujeres, ¿no es cierto? Que es lo que hizo Big Bang Theory cuando incluye de la tercera a la cuarta temporada, me parece que fue, a Bernadette y a Amy, que son dos reputadas científicas también, al igual que sus compañeros, en términos profesionales están en igualdad de condiciones, tienen doctorados y tienen mucho conocimiento respecto de sus áreas de estudio, y en la serie se presenta eso, ¿no es cierto? Es parte de lo que comunica esa serie, desde la tercera o cuarta temporada. Entonces ya no es solamente la rubia, que también tiene, por supuesto, dentro de la serie un conocimiento bien importante que los científicos de la serie no tienen, que es como el conocimiento de las relaciones sociales, que ahí hay un estereotipo súper fuerte de lo que es ciencia. Ya, no me voy a alargar con eso, porque Big Bang Theory encuentro que es muy interesante. También yo he encontrado solamente un paper que discute como la presencia de Bernadette y Amy en esta serie. Y también es bien interesante porque si bien muestra cómo ellas rompen algunos de los estereotipos que existen sobre las ciencias, también reproducen algunos. Entonces, si lo pueden leer también, no lo puse, pero si lo quieren me pueden mandar un correo y yo se los puedo enviar. También está en inglés. Entonces ya, lo primero es visibilizar. Ahora, no es suficiente visibilizar, también tenemos que preocuparnos de seguir visibilizando. Y aquí puse una foto que yo no había visto esto me lo mostró una amiga del trabajo, la Vale, lo presentó para una capacitación que tuvimos. Es súper impresionante la foto, ¿no es cierto? No sé si la habían visto, pero lo que muestra es un seminario que estaba patrocinado o incluso organizado por el Ministerio de Salud de México, no me acuerdo muy bien, pero es los esfuerzos por la lactancia materna, y este es el panel de expertos que existía en ese panel, que es muy gracioso, ¿no es cierto? Todos muy expertos. Respecto al tema de la lactancia materna. Y esto lo puse porque no solamente estamos hablando de presentarlo en los medios de comunicación, ¿no es cierto?, sino que también en la academia, también en la educación, también en todos los espacios donde uno tiene que mostrar ciencia. Y puse lo de preocuparnos de seguir visibilizando porque respecto de esto es importante generar políticas, o sea, no es como esperar que a uno se le ocurra, porque es muy persistente esto de que se nos olvide que existen las mujeres en estas áreas, por esta cosa heredada, ¿no es cierto? Entonces es la importancia de generar políticas que permitan establecer estándares, fiscalizar, hacer seguimiento y impulsar mecanismos que vayan impulsando en el fondo estas formas de comunicar, o sea, políticas comunicacionales con perspectiva de género. Ese trabajo es súper grande, también después les puedo comentar cómo lo hemos hecho nosotros en la facultad. Una segunda cosa, después de que aparece la mujer, ¿no es cierto?, de que se visibiliza, es hacer la ciencia femenina. Ahora, ¿qué significa hacer la ciencia femenina? A ver si funciona esto. Se quedó pegado. Yo veo ahí ahí está. Ahí está. Es que bueno, los videos siempre son más complicados, ¿no es cierto? Quise poner este video porque este es un video que impulsó el European Commission el año, es medio viejo igual, pero es del 2012, que fue un réclame para promover la ciencia en Europa, básicamente, que las mujeres entraran a la ciencia. Y bueno, fue brutal, o sea, no sé cuánto tiempo alcanzó a estar online, yo creo que fue muy poco, pero fue tremendamente criticado, pero lo increíble es que alcanzó a estar online. Bueno, ustedes ven la imagen de lo que significa ser mujer y hacer ciencia ahí. O sea, este video muestra todo lo que no tenemos que hacer. Para empezar, aparece un hombre científico con bata al principio, y las mujeres aparecen con tacos, bailando, poniéndose roots. No queda claro por qué ellas están haciendo ciencia, a mí me da la impresión de que están modelando ciencia, no sé, bueno, pero es nefasto. Entonces,
Entonces, ¿qué es lo femenino? Es algo que nos tenemos que cuestionar, ¿no es cierto? Y eso es lo que se ha hecho en la investigación también. De nuevo vamos a volver a las investigaciones en película, porque también se ha hecho esta investigación respecto de la presencia de mujeres científicas en películas. Cuando dije bastante, es una exageración, pero hay algunos papers, este es uno que se llama Between Brains and Breasts, o sea, como entre cerebros y pechugas, o algo así, no sé si eso se puede decir en Facebook Live. Y esta investigación se hizo en el 2003 y analiza películas desde como el año 29, hasta el 90 y tantos, por eso las películas que les estoy mostrando son un poco viejas, pero uno puede usar este modelo como para empezar a pensar cuando uno ve científicas en la tele, ¿no es cierto? Lo que hace esta autora es que presenta 6 estereotipos que se presentan en las películas, y analiza como cuál es el estereotipo femenino que hay respecto de eso. Y presenta 6, a mí los que me parecieron más interesantes fueron estos 2, que son Jurassic Park, lo pone como ejemplo, y es la científica naive, que es que en el fondo una mujer que tiene todas las credenciales, todos los estudios, el conocimiento, pero cuando toma decisiones y cuando está haciendo ciencia en la película, tiende a tomar decisiones basadas como en la intuición, de repente toma decisiones que son hasta peligrosas, como por ejemplo, creo que en Jurassic Park hasta probaba la caca de un dinosaurio, lo cual puede ser así terriblemente insalubre, eh, como, como, como bien de corazón, de la intuición y bien naive. Ese es uno de los ejemplos, en donde se pone más o menos como en cuestionamiento la capacidad científica de la científica, ¿no es cierto? Y el segundo ejemplo es la solitaria, que acá ponen el ejemplo de Contacto. Yo la verdad es que vi esta película hace un montón de tiempo, no me acuerdo mucho, pero lo que decía esta autora, lo que dice esta autora es que ella representa el estereotipo de la mujer solitaria, y que básicamente es la idea de que al hacer ciencia se te cuestiona mucho tu posibilidad de balancear tu vida personal con tu vida laboral. Y eso se trata en las películas como un conflicto, o sea, en el fondo el hacer ese balance familia, ciencia, es algo que es parte de la trama de la película. Entonces, es un tema de discusión cuando hablamos de la ciencia y las mujeres. Lo interesante es que cuando hablamos de la ciencia y los hombres, usualmente ese tema ni siquiera aparece un dato de la causa, si tiene o no tiene mujer, pero en las películas de mujeres existe como esa cosa. Y eso claramente tiene que ver con los roles de género, ¿no es cierto? Con con cuáles son los roles de género que nosotros hemos aprendido largamente en la sociedad, ¿no es cierto? Entonces, yo creo que la respuesta a esta pregunta de cómo, un poco para ir cerrando, no sé cómo voy de tiempo porque no lo tomé, pero yo creo que la respuesta tiene más que ver con la respuesta más general que se puede hacer respecto de cómo comunicar género con perspectiva de género, es primero hacerse la pregunta de cómo lo que comunicamos puede tener un efecto diferencial, y luego comunicar ciencia accesible para todos, todas y todes, ¿no es cierto? Y para eso lo más importante es cuestionar los grandes estereotipos que existen sobre la ciencia y sobre las matemáticas. Ahí Andrea mencionó en la introducción la idea del genio, ¿no es cierto? Para mí también esa idea es como que hace de la ciencia una cosa de élite, una cosa para pocos, ¿no es cierto? Y que es una de las primeras que yo creo que tiene que ser derribada, como para solo los que les va bien, para solo los que se esfuerzan. Esa es la primera. La segunda es la que se hace en solitario, ¿no es cierto? El pensador que de repente le aparece dentro de la cabeza, cuando en verdad la ciencia es una colaboración y un impulso que es social. O sea, ninguna idea científica se puede desarrollar en soledad en la actualidad. Bueno, y antes también era bien difícil, pero quizás un poco más posible antes. Ahora ya es prácticamente imposible. La cantidad de conocimiento que hay es infinito, entonces no, es imposible pensar en que alguien lo pueda hacer solo. Y lo tercero, la tercera idea, son súper básicas, pero son las que yo encuentro que son las más importantes, es que la ciencia no solamente se aplica al gasto de plata, que es como,
es como una cosa que pasa de repente en el colegio, que es como, tienes que aprender matemáticas porque si no te van a estafar, o como, al final como que la utilidad más grande que tuviese la ciencia y las matemáticas es como esta aplicación mundana en la relación como social, y más encima súper ligado como al consumismo, que lo encuentro todo. Bueno, eso lo quería decir. Entonces, eso yo creo que es el centro. Ahora para terminar, ¿sí? ¿Voy bien? ¿Alcanzo la última? ¿Sí? Ya. La última que quería presentar era que en verdad era abrir la idea de lo que es hacer género y ciencia. Y lo que quería en esta diapositiva era presentar algunas ideas que se han hecho principalmente en Chile, un poco porque se ha hecho demasiada cosa buena, hay que darle mucha visibilidad a todo lo que se ha hecho. Lo único no chileno que puse es el Distractingly Sexy, que no sé si lo escucharon, que fue un hashtag que apareció el 2015 cuando este premio Nobel físico dijo en un congreso que el problema de tener mujeres en los laboratorios era que ellas se enamoran de ti, tú te enamoras de ellas y cuando las criticas lloran. Lo dijo en un congreso y la reacción de la comunidad científica fue inmediata. Creo que, no sé, en un día habían 10.000 tweets con este hashtag, que es el terriblemente sexy, o los distraigo porque soy tan sexy. Fueron muchas científicas subiendo fotos, haciendo, como riéndose de esta, como criticando esta idea. A propósito de la presentación, lo volví a googlear y todavía hay mujeres que ocupan el hashtag ese, así que fue masivo. Y en el fondo, ocupar los medios es importante. No se me ocurrió alguna idea que hubiese pasado acá en Chile. Las que presento acá en Chile son cosas un poquito más tradicionales quizás, o sea, bueno, no sé si tradicionales. Es el video Mujeres Chilenas en Ciencias, fue un concurso nacional que se hizo el 2017 hasta el 2019, creo, que lo impulsó el CMM. A mí me tocó una vez evaluar videos ahí, súper linda iniciativa. Bueno, puse de los dos otros panelistas que tenemos porque me puse a mirar las cosas que tienen y tienen cosas súper interesantes. Me imagino que ustedes van a hablar más de ellas. La iniciativa del anillo también, porque también es preciosa, los retratos que hicieron de matemáticas y la idea de trabajar con las biografías, muy lindo. Las niñas pro son unas chicas de la facultad que estudiantes, o sea, ex estudiantes ya son unas chicas más grandes que le presentan la programación a niñas de cosa escolar, y Alicia en el País de las Probabilidades es un libro que sacó Salomé Martínez, que yo trabajaba con ella, que también es, la idea es esto de llevar la matemática con una protagonista femenina, que sí. Así que hay mucho haciéndose, muy interesante el tema, y bueno, por tiempo ahí están mis datos y después preguntas y todo eso. Muchas gracias, Darinka. Qué lástima que no se puede aplaudir. Muy interesante. Luego volvemos a ti para la pregunta. Super. Entonces, ahora quiero presentar a Constanza Rojas Molina. Ella es doctora en matemáticas e ilustradora. Se ha especializado en la física matemática y en particular su investigación se sitúa en la interfaz que hay entre el análisis y las probabilidades. Trabaja actualmente como académica e investigadora de CY Paris Université, perdón por la pronunciación, y en paralelo a su trabajo académico, Constanza lleva un blog denominado The Rage of the Blackboard, que lo recomiendo absolutamente, muy entretenido y sus ilustraciones son maravillosas, donde hace entrevistas a mujeres científicas y reflexiona sobre la vida académica. A fines de mayo del presente año fue destacada por la American Mathematical Society por su trabajo en divulgación científica, reconocimiento que también obtuvo en el año 2018 por su iniciativa y desafío tuitero Noetember, que buscaba ilustrar la vida y obra de Emmy Noether. Les dejo entonces con Constanza. Ya. Bueno, muchas gracias por la invitación. Estoy feliz de estar acá conversando con ustedes. Esto está súper interesante. La presentación de Darinka está genial y justamente
Yo voy a retomar muchas cosas que dijeron Andrea y Darinka, y voy a compartir mi presentación. Si la pueden ver. Okay. ¿La pueden ver? ¿No? Yo no puedo ver. ¿La pueden ver ahora? Yo sí, por lo menos. Sí, pero la vemos en versión presentador. Ah, ¿ahora? Sí, yo sí la veo, sí, ahora sí, perdón. Ahí Ahora está. sí. Estoy con 2 monitores. Ya. Ya. Me parece súper bien seguir la presentación de Darinka porque justamente lo que a mí me interesa, lo que hago con la ilustración es visibilizar a las mujeres que hacen matemáticas. Y para esto, bueno, este es un ejemplo del tipo de ilustración que yo hago. Me interesa la matemática, me interesa su trabajo, pero también me interesa todo lo que va alrededor de ese trabajo de matemática. Y les quiero dar contexto, porque hay una motivación muy particular de por qué yo hago esto. Y este fue el video que presentó Darinka antes. Esta fue una campaña de la Comisión Europea del 2012. Y para darles un poco de contexto, porque tengo una relación personal con el video. Para darles un poco de contexto, yo hice mi pregrado en Chile y luego me fui a hacer el máster y el doctorado a Francia. Y yo terminé el doctorado en el 2012 y de ahí me fui a Alemania a trabajar. Y en ese periodo, ya terminando mi doctorado, yo ya estaba pensando sobre qué es el rol de la mujer matemática, porque ya estaba empezando a notar alrededor mío, en mi propio trabajo, en mi contexto, estaba viendo muchas de las cosas que aparecen después en los problemas asociados a ser mujer en matemáticas. Y bueno, entonces yo estaba pensando en eso, y luego apareció esta campaña, que fue muy polémica, y se los quiero mostrar. Quiero mostrar el video, un pequeño extracto, para que vean, porque el video es muy lindo. Y este video, antes de mostrarlo, quiero decir que este video fue creado para atraer a niñas y adolescentes a hacer ciencia, a que se interesaran por la ciencia. Entonces, el público objetivo para este video son las niñas y adolescentes. ¿Okay? Son ellas. Bueno, el video se llama Ciencia es una cosa de chicas, podríamos traducirlo así. Bueno, este video tiene una producción súper buena, lo hizo una agencia de publicidad. Este fue financiado con un proyecto europeo, con un proyecto de la Comisión Europea. Y causó una polémica tremenda, y yo vi las reacciones también de la parte de las matemáticas, de las mujeres que trabajan de forma profesional en las matemáticas. ¿Y cuál es el problema acá? Fuera de lo que, aparte de lo que ya mencionó Darinka, es que la imagen que se da de estar en un laboratorio, de hacer ciencia, es completamente alejada de la realidad. Entonces pasamos como sociedad hemos evolucionado de la imagen del científico loco, hombre, viejo, que mostró Darinka antes. Ahora ya aceptamos que hay mujeres también haciendo ciencia, y lo que estamos haciendo ahora, creo que todos los que estamos involucrados en esto, es romper los estereotipos. Y esta campaña lo que hizo fue mostrar otro estereotipo, irse al otro extremo, y no le dio a la imagen real de las mujeres que hacen ciencia. Entonces esto provocó una polémica enorme, y eso me hizo pensar, justo en ese momento, cuando yo estaba terminando mi doctorado, me hizo pensar que, bueno, a mí me da la impresión que la gente no sabe cómo es hacer ciencia, cómo se ven las mujeres científicas cuando van al trabajo. Por ejemplo, ¿cómo es mi día? ¿Cómo es el día de una matemática en la universidad o en un centro de investigación?
por dar un ejemplo. Y porque me cuestioné mucho cómo este video pasó todos los niveles de evaluación para que saliera al público. Y se hizo un focus group. O sea, ellos hicieron este video pensando en niñas y adolescentes. Y por lo que entiendo, porque he discutido esto con otros comunicadores, a las niñas les gusta. El video es súper lindo, es súper catchy. Pero no refleja para nada, no es una imagen honesta de cómo realmente se ven las matemáticas. Entonces, yo quería reflejar, yo ¿qué veía alrededor mío? Yo veía algo como esto. Yo veo alrededor mío un paisaje de matemáticas que es muy diverso, y así es como se ven las mujeres haciendo matemáticas. Por ejemplo, escribimos en pizarras, damos clases, hacemos seminarios, también cuidamos a la familia, trabajamos solas, trabajamos en colaboración, trabajamos con los estudiantes, comunicamos ciencia, o sea, hacemos un montón de cosas. Y todos esos aspectos yo no lo veía reflejado en el video. Y tampoco lo veía reflejado en los medios. Por ejemplo, Darinka dio una muy buena revisión de cómo se ven las científicas en la televisión o en la prensa. Por ejemplo, cuando uno ve noticias en el diario, aparece que tal matemática resolvió una conjetura de hace 70 años, un problema abierto súper difícil. Y solamente se muestra a ella y da la impresión que esta persona, esta mujer brillante, llegó y resolvió el problema. Y no se habla mucho más de qué pasa alrededor de eso. ¿Quién la apoyó? ¿Con quién colaboró? ¿Cómo pasó eso? ¿Cómo fue el proceso para llegar a hacer un avance matemático? Y eso es justamente lo que yo quise abordar con mi trabajo de ilustración, y para eso yo creé un blog y empecé a entrevistar a mujeres matemáticas que tenían, yo busqué mujeres con puesto permanente que tuviesen libertad para hablar y discutir de lo que ellas hacían, y que eran muy establecidas en sus dominios, en sus áreas en particular. Y por ejemplo, este es el blog que Andrea mencionó antes, y este es puse unas imágenes como ejemplo de lo que tengo en el blog. Y lo que a mí lo que me interesaba de las entrevistas, y lo que me interesa todavía, es, hay una parte de los resultados matemáticos que ellas tienen, del trabajo, los artículos que publican, esa es una pequeña parte. A mí lo que realmente me fascina es el proceso creativo, cómo maneja la frustración. Porque en el proceso de abordar las matemáticas no todo resulta, y los obstáculos son muy importantes en ese proceso. Pero no se habla mucho de eso en los medios. También cómo manejan las colaboraciones, cómo crean redes. Cuando uno está recién entrando a este medio de las matemáticas, y no sé, yo me he encontrado en situaciones donde en una conferencia de 40 personas soy la única mujer. Entonces empezar a socializar de esa forma, buscar colaboradores, es súper difícil. Y esas eran las dudas que yo tenía. Yo miro a estas mujeres que tienen mucha más experiencia que yo, y esas eran las preguntas que yo tenía. ¿Cómo lo hacen para equilibrar la vida profesional y privada? ¿Cómo manejan el tiempo? ¿Cómo reparten su tiempo entre docencia, investigación, la familia, qué van a almorzar mañana, etcétera? Todas esas cosas que están en mi cabeza y que realmente yo quería saber cómo ellas las manejaban. Cuando empecé el blog, yo lo empecé cuando estaba en Alemania, era postdoc, y todavía estaba muy insegura de si encajaba o no encajaba. Entonces mis preguntas iban en esa dirección. Y estos dibujos los hice, para hacer estos dibujos yo leí mucho sobre la investigación que hacía cada una, las entrevistas, y de ahí me hice una idea, una imagen de ellas para tratar de representarlas. Entonces yo quería poner todos estos componentes en la imagen de una matemática: trabajo, ciencia, la vida y cómo ellas viven las matemáticas. Bueno, eso
no estaba exento de dificultades, y descubrí haciendo esto, sin ninguna formación, descubrí haciendo. Y también tuve problemas para hacer este trabajo de hacer entrevistas, porque al principio no fue fácil encontrar mujeres que quisieran darme entrevistas. Yo era postdoc, entonces no conocía a otros comunicadores científicos. Entonces lo primero fue contactar a las matemáticas alrededor mío en la universidad y en la ciudad, en otras universidades de ahí, y contarles de mi proyecto y preguntarles si me podían dar una entrevista. Y tuve muchas respuestas negativas. Y me di cuenta que hay muchas mujeres que prefieren no verse asociadas con este tipo de iniciativas, porque ellas quieren ellas quieren ser validadas solamente por el trabajo que hacen y no por el hecho de ser mujer. Entonces, me costó encontrar gente que estuviese interesada y al final, de hecho, las personas que ustedes ven acá en estos retratos y las primeras personas que me dieron entrevistas eran matemáticas que estaban muy involucradas con el hecho de con promover a las mujeres matemáticas. Estaban en la European Women in Mathematics Association, entonces estaban activamente involucradas en actividades de este tipo. Y ellas fueron las primeras que me dieron las entrevistas. Y fueron muy generosas con su tiempo, y también fueron muy generosas en el sentido de que ellas entendían. Cuando yo les hacía estas preguntas, ellas sabían de dónde venía eso. Sabían muy bien de dónde venían todas estas preguntas mías. Y bueno, esa fue mi experiencia haciendo entrevistas e ilustrando la complejidad de estas matemáticas. Y luego también intenté con las redes sociales. Y acá probé, en el 2018, creé una iniciativa en Twitter que fue inspirada en Inktober, que para la gente que hace ilustración y le gusta dibujar, que quizás lo conocen, es un desafío de Twitter, donde uno tiene que hacer un dibujo diario por todo un mes, por el mes de octubre. Bueno, resulta que ese año yo, por trabajo, porque me estaba cambiando de trabajo, no pude hacerlo en octubre y lo dije, voy a hacerlo en noviembre y quiero hacer algo que me sirva, entonces voy a hablar de Emmy Noether, que es una matemática alemana que revolucionó las matemáticas y la física, y que a pesar de ser tan importante, yo no la conocía muy bien. Yo no sabía mucho de su vida, sabía que era alemana y importante y ya. Entonces pensé, bueno, voy a hacer esto, voy a investigar sobre su vida y voy a hacer un dibujo cada día por el mes de noviembre. Y una amiga que es comunicadora científica en Inglaterra, Katie Steckles, que tiene el blog de A Periodical, se interesó por esta iniciativa y me dijo, ya, yo te voy a ayudar con la promoción. Entonces hicimos un llamado en Twitter a que la gente participara, tal como se hace en Inktober. Nosotros publicamos temas por día que fuesen accesibles y que la gente pudiese abordar sin tener la necesidad de tener una formación matemática. Y aquí, en esta imagen a la derecha, pueden ver, aquí, estas son imágenes que mandaron, que personas publicaron usando el hashtag Notember, y fue una experiencia súper entretenida, porque hay gente de muchas edades distintas, formaciones distintas, no todas las personas eran matemáticas ahí, y recibimos hartas cosas, inclusive había un huevito de 2 años que dibujó por ahí, y eso fue una experiencia muy distinta de hacer las entrevistas, porque en las redes sociales fue súper interactivo, hubieron debates sobre cosas que pasaron en la vida de Emmy Noether, y eso fue súper interesante, y yo creo, para mí fue una experiencia súper rica y donde aprendí mucho. Y con esto quiero terminar, que hay algo en común entre las entrevistas y la vida de Emmy Noether, donde se habla de qué es ser, o sea, yo me interesé en cómo las matemáticas viven la vida de matemáticas, pero eso está muy relacionado al sistema académico, al sistema universitario. Y ese es un tema que yo toco mucho en las entrevistas,
y también en todo lo que hago, en general, esto permea todo lo que hago, porque bueno, ser mujer en matemática, esto se produce en un contexto que es un sistema universitario que funciona más o menos de la misma forma desde hace 150 años o más, digamos. Y creo que este es un actor pero principal en la experiencia de mujer en matemáticas. Y como pueden ver, aquí quise dibujar en esta ilustración la inestabilidad, así son las carreras, así se ven las carreras matemáticas a menudo, y también esta cultura de sobrecargar a las matemáticas y matemáticos. Estos dos son problemáticas que las mujeres las sienten más, pero que también involucran a los hombres. O sea, esta cultura de publicar o morir, llenarse de tener que mandar proyectos todo el tiempo, publicar, estar constantemente bajo presión, que es un poco lo que quise representar ahí. Eso es como nuestra cultura científica es hoy. Y bueno, y creo que esto es importante tenerlo en presente, y que invite también a la reflexión sobre cuál es el sistema en el que nos movemos. Eso, gracias. Muchas gracias, Connie. Volvemos entonces en un momento para conversar propiamente tal. Ahora quiero presentar a Gabriel León. Él es bioquímico, doctor en biología molecular y comunicador de la ciencia. Entre los años 2008 y 2015 fue académico e investigador de la Universidad Andrés Bello y director del Centro para la Comunicación de la Ciencia en la misma casa de estudio entre 2015 y 2018. Actualmente, de manera independiente, se dedica a la asesoría y consultoría científica, además de dedicarse a la comunicación de la ciencia en diversos espacios y medios como la radio TXS. Gabriel además es escritor y ha escrito los libros La Ciencia Pop 2, ¿Qué son los mocos? Y otras preguntas raras que hago a veces, y ¿Por qué los perros mueven la cola? Y otras preguntas raras que hago a veces. Muchas gracias. Gracias, Andrea. Gracias a Darinka y a Constanza, con quienes tenemos varios puntos en común, evidentemente, en nuestras presentaciones, en la aproximación acerca de esta pregunta de qué significa difundir la ciencia con perspectiva de género. Y una de las cosas que dijo Darinka, que también mencionó Constanza, y que es fundamental para poder meterse en la pregunta, tiene que ver con los estereotipos. Y es algo fundamental. Se hizo hace un tiempo atrás en Europa una investigación preguntándole a niños de colegio por el nombre de alguien que hiciera investigación científica. Y esta es la persona que más se identifica con la imagen del científico, Albert Einstein, que representa además el estereotipo clásico del científico en las películas y en las series, este hombre viejo, con el pelo parado, sumamente inteligente, solitario, socialmente torpe. Es algo que ocurre de manera transversal, a esta altura es un problema cultural. Un detalle interesante, esto ocurre en todos los países de Europa excepto en Polonia. En Polonia ganó Marie Curie, y en segundo lugar estuvo Copérnico. Dos científicos polacos tremendamente relevantes para la historia del mundo. Y hay un mensaje re interesante, dice que cómo los países pueden y deben activamente reconocer a sus figuras científicas. Darinka lo mencionó también, y Constanza también, por supuesto. Estos estereotipos están culturalmente atravesados por todos los medios, el cine, la televisión, y se repiten las características. Sheldon Cooper, uno de los protagonistas de Big Bang Theory, es un físico de partículas, un tipo extraordinariamente inteligente, sumamente antipático, socialmente torpe, de gustos raros. Es una imagen que se repite constantemente. A veces hay otros estereotipos que son un poquito más sutiles. Batman también es científico. Los científicos sabemos que Batman es un personaje de ficción porque es un científico millonario. Pero además tiene todas las otras características que tienen también esta imagen cultural del científico, que es tremendamente potente. El test que mencionó Darinka, el Draw a Scientist Test, el DAST, se ha hecho durante muchísimo tiempo. Esto es un resultado clásico de DAST. Clásico. Fíjense una cosa, hombres, calvos, con delantal, solos, con tubos que tiran humo verde o diciendo cosas que nadie entiende. Esa es la imagen que hay, es la imagen cultural del científico.
Pero si ese curso, por ejemplo, el que dibujó estos dos muestras de la gente que hace ciencia, ustedes llevan, por ejemplo, a una geóloga y a un sociólogo, a que hable con los estudiantes y las estudiantes, y les cuente su trabajo, qué es lo que hacen, y 2 o 3 meses después repiten el ejercicio, ahí los dibujos cambian. Aparecen las mujeres, aparece el trabajo colectivo, desaparecen los delantales, aparecen otros contextos de investigación, aparece el pelo también, por alguna razón los científicos son todos calvos, se les cae el pelo por alguna razón extraña, debe ser de tanto tirarnos el pelo con los rechazos de los papers. Pero es interesante porque es un problema cultural, y creo que para poder comunicar ciencia es relevante, es extraordinariamente importante conocer dónde uno está parado. ¿Y por qué digo esto? Porque estos estereotipos y estas prácticas no solo son culturalmente transversales, sino que también están en la academia. Y eso ha sido algo tremendamente sorprendente. Este es uno de los estudios más clásicos al respecto. Esto fue publicado en el Proceedings de la Academia de Ciencias de Estados Unidos el año 2012. Y es un estudio fascinante. Se prepara un currículum de una persona ficticia. Es exactamente el mismo currículum, pero que se envía con 2 nombres distintos, Jennifer y John, un hombre y una mujer. Y exactamente el mismo currículum, cuya única diferencia es el género de esa persona, un hombre o una mujer, es evaluada en un ámbito académico por académicas y por académicos. Y de manera impresionante, de manera consistente, la competencia, qué tan dispuestos están a contratarlo y a darle mentoría a esa persona a partir de su currículum, es mayor cuando el nombre es John a que cuando es Jennifer. Y eso es impresionante. Porque esto quiere decir que esta idea que tenemos sobre muchos aspectos preconcebidos a partir de si alguien es hombre o es mujer, es una cosa cultural transversal que está en todas partes. No solo se limita a los niños en una sala de clases dibujando lo que ellos entienden como un investigador o alguien que hace investigación científica, para ponerlo en términos súper neutros. Es algo que también está en la academia y por lo tanto es un problema tremendamente serio. Tremendamente serio porque influye, por ejemplo, en cuánto la gente esté dispuesta a contratar a alguien. Y finalmente, solo por el hecho de ser mujer con un currículum igual al de un hombre, las posibilidades disminuyen. Y eso es algo que hay que reconocer en la academia y es tremendamente importante. Y por el lado de los estereotipos, ciertamente, tenemos también con cómo se eligen las carreras científicas. En el área en que yo me formé, que son las ciencias biológicas, es probablemente el área donde es más equitativa. De hecho, en Chile es levemente favorable a las mujeres esta área. Sin embargo, en otras áreas, como ingeniería, matemáticas y física, ciertamente, hay todavía diferencias importantes con respecto a la cantidad de mujeres que eligen esas carreras científicas. Y eso tiene que ver con lo que pasa durante la primera infancia. ¿En qué modelos de matemáticas, de físicas, de ingenieras conocen? La academia no está preparada para eso. Yo recuerdo una noticia que fue sumamente interesante, cuando Salomé Martínez en la Universidad de Chile postuló a ser profesora titular, el formulario de postulación no estaba hecho para una mujer, no incluía los postnatales, no incluía nada de lo que normalmente debería incluir porque nunca había habido una. Y ahora hace poco hubo por primera vez una directora del Departamento de Ingeniería en Materiales de la Chile, es mujer también, por primera vez. Estamos hablando del siglo XXI. Entonces, algo realmente impresionante lo que está ocurriendo acá. Em, y en ese sentido, y personalmente viniendo desde la comunicación de la ciencia, las imágenes, el role model, a quien yo sigo, a quien yo admiro, es tremendamente importante. Y este es otro artículo que me parece que es brutal. Este fue publicado en Science el 2017 y habla acerca de los estereotipos de género, acerca de la capacidad intelectual, y muestra cómo estos influyen tan temprano como a los 6 años. Este artículo fue bien discutido, pero tiene 2 interpretaciones. Hay una que es muy interesante y tiene que ver con el hecho de que las niñas a los 6 años se identifican mucho menos en un relato cuando el protagonista es una persona que es definida como alguien muy, muy inteligente. Y a partir ya de los 6 años, tienden a pensar que esa persona muy, muy inteligente es un hombre. En cambio, los niños, cuando les cuentan la historia de alguien que es muy, muy inteligente, opinan la mayor parte del tiempo que es un hombre. Y esto es brutal porque muestra que estas imágenes, estos estereotipos, esta imagen propia con respecto a las capacidades, ya están instaladas desde los 6 años, que es la edad cuando, al menos en Chile, los niños entran al colegio. Y es tremendo esto.
hay una segunda interpretación del estudio, que es un poquito más profunda y que tiene que ver con otros hallazgos que también están descritos acá, con otras características que cuando este estudio apareció no se publicitaron tanto, y eran que las niñas en general son mucho mejores para trabajar en equipo, y por otro lado, el hecho de que los niños se ven a sí mismos como personas muy, muy inteligentes, genera la tendencia a que se equivoquen y que sean más testarudos en cambiar de opinión cuando se equivocan. Lo que también a mi entender es tremendamente interesante. Lo importante de esto es que muestra que los estereotipos con respecto a la capacidad intelectual, a las habilidades, y que se relacionan además con algo que se repite constantemente. Viene el Día del Niño. Y nuevamente vamos a enfrascarnos en esta discusión de por qué para las niñas todo es rosado y de princesa, y para los niños todo es azul y de astronauta. Porque también culturalmente estos estereotipos existen y se utilizan. Entonces, cuando uno analiza todo esto que existe, es así. Este es el panorama que enfrentamos quienes hacemos comunicación científica cuando llegamos a este lugar. Eh, una de las cosas que hay que hacer, y es lo que hace Constanza, es el modelo de trabajo que también yo, sin ser formado en comunicación, eh, he ido desarrollando, que tiene que ver con contar las historias. Esta no es gente que apareció sencillamente ahí. No es que las y los científicos se sienten en una piedra a pensar durante 3 días hasta que se les ocurre una idea brillante, porque las y los científicos son personas comunes y corrientes que tienen trabajos que son muchas veces muy poco conocidos, pero sus vidas están atravesadas por exactamente las mismas cosas que le ocurren a otras personas. Y así como hay científicas y científicos que pueden ser súper inteligentes, socialmente torpes y de gustos extravagantes, también hay así pintores, dentistas, músicos o ingenieros. Entonces tengo la sensación de que la mezcla de los estereotipos culturales, que son reforzados también muchas veces porque durante la historia de la comunicación de la ciencia, el aporte de muchas mujeres fue invisibilizado. Recuerden que hasta hace no mucho tiempo atrás, las mujeres tenían prohibido estudiar algunas carreras que eran consideradas de hombre. Eloísa, que estudió medicina en la Chile, estudió detrás de un biombo, porque su presencia distraía a los jóvenes. Y eso cambió en términos de tiempo en una cantidad de tiempo relativamente reciente. Entonces hay todavía mucha inercia con respecto a esto. Y por eso tengo la sensación que es importante contar las historias que hay detrás de las y los científicos, porque además tenemos que salirnos de la idea de que el científico es una persona tremendamente inteligente. A veces cuando doy charlas hago encuestas con quienes están participando y les pregunto qué características creen ellos que tiene que tener una o un científico. Y usualmente lo que más mencionan es ser inteligente. Pero cuando hago el ejercicio inverso y le pregunto a científicas y a científicos qué características de su personalidad o de ellos rescatarían como relevante para su trabajo, rara vez mencionan la inteligencia y casi siempre mencionan la curiosidad. Y todas las niñas y los niños son curiosos. Y tengo la sensación de que em, a través de la divulgación científica, a través del contar historias, a través de esta labor de resaltar los caminos y las trayectorias que se siguen, es posible ayudar a eliminar un poco estos estereotipos que están profunda y fuertemente instalados en la sociedad, no solo en la sociedad, en el público general, también en la academia. Y por lo tanto hay una urgencia, a mi entender, muy grande por tratar de resolver el problema, y yo entiendo que la comunicación de la ciencia es un camino para poder hacerlo. Ahí les dejo mis datos de contacto, está mi correo electrónico, están mis cuentas de Twitter y de Instagram, y están abajo también algunos libros que he escrito, y los últimos 3 son una serie de libros que están inspirados en preguntas que me hizo mi hija cuando tenía 8 años. Y ella me mandó a escribir, me dijo así, apuntándome con un dedo como Lagos, me dijo: tú deberías escribir un libro sobre las cosas raras que le pasan al cuerpo. Por eso la protagonista de estos libros son una niña que es muy curiosa, como todos los niños, su papá científico que le ayuda a contestar algunas, porque no todas las preguntas tampoco tienen respuesta. La ciencia no es un saco con respuesta donde yo meto la mano y saco una solución. La ciencia es una forma de pensar. Y ese es otro mensaje que también es tremendamente importante, que debe ser incluido, a mi entender, cuando uno comunica ciencia. Eso. Muchas gracias. Muchas gracias, Gabriel. Tengo muchas preguntas para cada uno de ustedes, pero yo solo voy a hacerle una a cada uno y luego le damos la pasada al público, que en realidad están haciendo comentarios y preguntas muy interesantes. Ustedes también los pueden ver por si acaso en la parte de preguntas y respuestas. Entonces, Darinka, quería preguntarte tu opinión, ¿qué piensas sobre la idea de los role model? Entendiendo que son importantes, como tú dijiste, creo, en tu ponencia es un poco lo básico,
pero me pregunto si es suficiente en el fondo, si nos quedamos con eso, como mostrar role model y ya, o quizás tenemos que también empezar a pensar otras estrategias, otras maneras. A ver, yo creo que la estrategia de los role models y la necesidad de visibilizar a mujeres en la ciencia es importante. O sea, eso sin ninguna duda. De que genera cambios, también genera cambios. O sea, esto lo podemos pensar también desde cuando uno escucha las narrativas de las personas, cuando hablan de su proceso de decisión para tomar una carrera. Nosotros hemos hecho algunas investigaciones en la facultad sobre cómo llegaron a elegir la carrera los estudiantes de distintas especialidades, y en las historias siempre aparecen personas relevantes, importantes, y el que tú te puedas identificar con esas personas es central, entonces tiene que haber. Ahora, ¿qué significa que tú te puedas identificar con las personas? O sea, que te puedas identificar en el presente, o sea, que tú puedas decir, yo me parezco a esta persona, y que también te puedas identificar en lo que tú quieres ser en el futuro. O sea, a mí me gustaría ser como esta persona, ¿no es cierto? Y eso no necesariamente requiere que el role model sea mujer para las mujeres y hombre para los hombres. De hecho, también hay investigación al respecto que muestra que importa más que la persona lo sienta cercano. O sea, que en el fondo el role model sea alguien con quien tú te puedes relacionar, relacionar en términos de identificar. Entonces, es importante que existan role models. No es necesario que sean mujeres, aunque sí es importante porque la identidad de género es parte importante de la identidad personal, ¿no es cierto? Pero yo diría que sobre todo importa que sean diversos. O sea, acá yo creo que lo hemos hablado, los tres hemos hablado sobre la importancia de mostrar formas diversas de hacer ciencia. Constanza lo muestra con sus dibujos, con las distintas tareas que implica la labor de hacer ciencia, y eso yo creo que es importante en términos de cómo tienen que ser los role models. O sea, en el fondo, presentar imágenes diversas de lo que es hacer ciencia y género. O sea, por ejemplo, yo creo que un role model que no sé si es que en algún lado se ha hecho, pero que no se ha hecho tanto énfasis en que se tienen que impulsar, es el hombre científico que también tiene tiempo para estar en la casa. O sea, que en el fondo que puede compatibilizar, y que hay millones, o sea, nosotros los vemos en la facultad, hay muchos padres muy comprometidos con el cuidado y la corresponsabilidad de su familia, pero eso no aparece, de hecho se oculta, es como mal visto, ¿no es cierto? Eso, no sé si responde la pregunta, la verdad, pero... Totalmente, sí. Muchas gracias. Constanza, nos contabas, cierto que tu trayectoria, o sea, si bien hiciste el pregrado en Chile, te fuiste muy joven y todavía estás allá. De hecho, les cuento que para Constanza es muy tarde en la noche, así que muchas gracias por acompañarnos. Quería preguntarte sobre todo por tu experiencia, o sea, ¿cómo se vive en otros países esta tensión o la relación entre comunicación de la ciencia y enfoques de género, si es un tema o no, si acá existe como una problematización quizás distinta a la que se da acá, o etcétera, que nos quieras contar. Sí, yo creo que eso es complejo porque la problemática de tener pocas mujeres haciendo ciencia, creo que en Chile como acá es igual, pero cómo se aborda el tema. Mi experiencia es siendo académica de la universidad, y yo en mi tiempo libre hago comunicación científica. Entonces yo no soy comunicadora científica a tiempo completo. Y menciono esto porque hay una diferencia bien marcada
en las personas que hacen comunicación científica a tiempo completo, que trabajan con instituciones para hacer esto. Hay fondos europeos, hay harto financiamiento europeo, y los países distintos, los organismos que financian, están viendo, están preocupándose de tener más paridad, y también lo hacen parte de sus presupuestos, también lo hacen parte de sus llamados a proyectos, de que las personas tienen que tomar en cuenta este aspecto. Entonces, creo que en las personas que se dedican, o sea, los institutos que toman muy seriamente la comunicación científica, esto es un tema muy importante. Pero creo, en mi experiencia, porque me he movido, he trabajado en varias universidades acá, en mi experiencia eso tiene un público más bien que es escolar y familias. O sea, es como, por ejemplo, un museo de ciencia, ese tipo de público que tendría. Ahora, ¿qué pasa en las universidades? ¿Qué pasa a nivel de investigadores? Ahí yo encuentro que la cosa se pone complicada, porque hacer comunicación no es valorado. A uno no le pagan extra, no lo consideran dentro de su carga académica. Si uno hace comunicación es porque a uno le gusta, porque uno está comprometido. Y de hecho, algunas veces puede, o sea, yo, de hecho, al principio yo usaba un seudónimo porque tenía miedo de que me penalizaran cuando yo postulaba a trabajo, a postdoc o a puestos universitarios, porque eso también podía verse como una distracción. Bueno, yo no estoy completamente, no soy completamente comprometida con mi ciencia, yo no trabajo los fines de semana, porque yo estoy ilustrando los fines de semana, entonces eso se podía ver como algo negativo. Pero bueno, en algún momento dije, ya, bueno, esto realmente es lo que hago, no lo voy a esconder más, voy a usar mi nombre. Pero sí noto que es poco valorado. Y quiero también mencionar que, por ejemplo, en Alemania, como yo vi que el gobierno combate un poco esta falta de mujeres en ciencia, es usando la discriminación positiva, usando cuotas. Y esto también es polémico porque crea mucha resistencia por parte de la comunidad. Y siendo mujer trabajando en la universidad, yo también experimenté que esto va en detrimento de las contrataciones de mujeres, porque uno está ahí, finalmente te pueden hacer sentir como que uno está ahí por ser mujer simplemente, a pesar de que uno tenga un buen CV y haga montones de cosas y se pase todo el tiempo haciendo actividades. Te reducen, en ese sentido te reducen el hecho de ser mujer y que te contrataron por eso. Y entonces hacer comunicación científica con perspectiva de género, creo que fuera del ámbito del departamento de la Facultad de Ciencias, se vive distinto que el interior de una Facultad de Ciencias donde la gente está más preocupada, donde es una prioridad que la gente publique artículos, no que comunique. O sea, la comunicación pasa a último plano. Realmente lo que a la gente le interesa es que tú publiques y no tanto que comuniques la ciencia. Ahora, como decía, los organismos de financiamiento están empezando a pedir que uno se preocupe de hacer comunicación. Sin embargo, eso es lo que tiene menos puntaje en la evaluación del proyecto y la gente no se lo toma tan en serio. Por ejemplo, yo tuve una experiencia en Alemania que hay mucho financiamiento para hacer actividades para mujeres a nivel universitario, a nivel de licenciatura, máster, doctorado, con ese público objetivo. Pero también está esa actitud de, ok, hay mucho dinero y no sabemos cómo usarlo. Entonces vamos a llamarlo a una mujer investigadora que nos diga cómo usar esa plata. Y eso es como, hay financiamiento, hay una voluntad, pero que esa voluntad no está llegando a la gente que realmente toma decisiones, o que puede hacer una diferencia. En este momento es como algo que hay que chequear, como, esto es un requisito que nos piden, hacer actividades para mujeres en ciencia. Ok, vamos, no importa cómo lo hacemos, no importa el impacto, simplemente hay que usar el dinero y lo vamos a chequear, y listo. En nuestro reporte de cómo usamos la plata podemos decir sí, hicimos cosas, pero sin pensar más allá. Eso es lo que noto estando en la universidad, dentro de la universidad.
Muchas gracias. Tocaste nudos, yo creo, muy como interesantes que probablemente, seguramente van a salir luego en la discusión con el público, como las valoraciones, las cuotas, etc. Gabriel, dado que tú eres digamos, nuestro representante de otras ciencias, ¿no? Como comentaba en la introducción, tenemos la impresión, al menos en lo que conocemos, que es las prácticas de divulgación en matemática, están lejos de ser bidireccionales. No sé si esto es en otras áreas, como la tuya, por ejemplo, pero más importante aún nos preguntamos si esto tiene alguna relación con, o si se puede analizar desde un enfoque de género, si tendrá alguna relación, por ejemplo, con la brecha de género o no, en el fondo, la forma de comunicar la ciencia, cómo se relaciona con el fenómeno del cual estamos hablando. Sí, yo en general no soy un big fan del modelo de déficit. Personalmente no me gusta. Y no me gusta porque cuando hago comunicación científica, y de hecho hay una distinción y hay una especie de debate con respecto al uso de la palabra divulgador, por ejemplo, que tiene que ver justamente con la figura más instalada con respecto al modelo de déficit. Yo soy el que sé y les vengo a contar a ustedes que no saben. Pero eso es muy parecido a la lógica de una sala de clases, por ejemplo, donde el profesor efectivamente es el que viene a formar a los estudiantes. En el caso personal mío, mi intención nunca fue enseñar ciencia a través de la comunicación científica, sino que, y por eso yo uso el título de comunicador científico, de establecer diálogo, de la ciencia como un motor de cambio social, de la democratización del conocimiento, de la democratización de las discusiones con respecto al futuro de la ciencia, por ejemplo. Para decirlo de otra forma, la ciencia es demasiado importante como para dejarla en manos de los científicos. En ese sentido, la comunidad también tiene que ser partícipe. Y la estrategia que encontré para poder hacerlo de aquella forma era contando las historias, contando cómo ocurre la ciencia, en el fondo yendo a la base. Cuando fue el debate presidencial de ciencia y tecnología de esta elección en Chile, debate al que el único candidato que no fue el que ganó. Fue bien impresionante aquello. Una de las cosas que llamó la atención es que ninguna de las personas que estaba postulando ser presidente de Chile sabe lo que es la ciencia. Tienen una idea vaga, la confunden con sus productos, con robotitos, con drones, con vacunas, pero no saben realmente lo que es la ciencia. Y tengo la sensación de que eso se repite también en la sociedad. Por eso que ahora con la pandemia anda tanta gente nerviosa y no entiende cómo los científicos no han encontrado la vacuna o la cura. Y esta cosa de la incertidumbre como que es extraña. Y las científicas y los científicos vivimos en la incertidumbre. Estamos con una pata siempre en una pieza oscura donde no sabemos lo que vamos a encontrar. Nuestro trabajo es vivir en la incertidumbre. Nuestro trabajo es darnos cuenta que nos equivocamos y cambiar de opinión cuando la evidencia que nos muestran contradice lo que creíamos anteriormente. Y una forma que he encontrado para transmitir esa idea es justamente contar historias que involucran a personas que hacen investigación científica. Tiene muchos elementos de historia propiamente tal. Porque muchas veces la ciencia se muestra como una serie de eventos que ocurrieron en una línea temporal y que generaron soluciones. Confundimos a la ciencia con sus productos. Y la ciencia es todo lo que pasó antes de llegar al producto. Para muchas personas la única relación que hay con la ciencia son las noticias científicas. Y las noticias científicas usualmente muestran la guinda de la torta, pero no muestran cómo quedó la cocina donde se preparó esa torta. No muestra que está todo lleno de harina, hay masa por todas partes, hay 3 tortas quemadas en el horno, hay un cocinero llorando en un rincón. Eso hay que mostrarlo, porque si no, ¿cómo va a entender la gente lo que es la ciencia? Entonces, mi aproximación va más por este lado, de contar historias y de hacer que el público participe. Y pasa algo bien curioso, porque cuando los hago participar, usualmente esperan lo que ellos creen que yo quiero es una respuesta. Entonces me dicen, no sé. Y es muy divertido porque yo no quiero una respuesta, quiero saber qué están opinando. Y ese, a mi entender, ese es el reflejo en la sombra de nuestro modelo educacional. Un modelo educacional que durante 2 años machaca a estudiantes, porque lo único importante es formarlos para dar una prueba de selección, una prueba estandarizada, ¿cierto? Y si no saben, tienen un 1. Y por lo tanto le tienen terror a no saber. Nuestro sistema educacional se ha encargado de generar estudiantes que cuando se convierten en adultos le tienen terror a no saber. Y por eso también cuando hay charlas para adultos, siempre pasa, siempre. Usualmente son hombres, debo decirlo. Hay alguien que espera que todo el mundo se vaya de la sala y se me acerca y en voz muy baja me viene a preguntar algo que no se atrevió a preguntarme en voz alta porque le dio vergüenza. Y eso es tremendo también. Entonces, al menos mi estrategia tiene que ver con esta de contar de dónde, que en el fondo que los descubrimientos y los grandes hallazgos científicos no aparecieron por arte de magia, ni fueron un momento eureka de un señor viejito que se sentó en una piedra a pensar solo durante 3 días hasta que dijo, ¡oh, lo encontré!
pero esa es la imagen caricaturesca que hay de la ciencia hoy en día. No se muestra el proceso arduo, la equivocación constante, el cambio de rumbo, la evidencia que tuvo que descartarse. Entonces, creo que es súper importante contarla así, sacarle un poco el glamour, evitar la tentación de mostrar la guinda, es muy importante, sobre todo para los medios que buscan el clic, y hoy en día con la crisis de los medios es espantoso, pero creo que es importante, y como decía Carl Sagan, mostrar ese camino tortuoso, el aparato de destilación, que a lo mejor es aburrido y árido y fome, pero si no mostramos eso, la ciencia jamás va a llegar a las personas. Y el valor que tiene contarla de esta forma es que te permite justamente contar historias de todo tipo, haciéndolo justamente, incluyendo hombres y mujeres por igual, con sus vidas complejas, con sus casas, con sus historias de amor, de desamor, de equivocaciones, de brillantez, de oscuridad, porque al final es eso, la ciencia es una actividad humana y a veces no se nota. Muchas gracias. Quiero ahora trasladar vuestra atención al cuadradito de preguntas y respuestas, o Q&A. Ahí vemos que el público está muy interesadas en interactuar con ustedes. Entonces, como decía Mariela y Francisca, han elegido algunas preguntas. Las disculpas al público si no alcanzamos a leerlas todas. Entonces voy a ir mencionando a 3 preguntas. Algunas están dirigidas y otras no. Entonces voy a ir mezclando, ¿sí? Primero, hola, gracias por las presentaciones. A veces vemos en la prensa titulares con mujeres que hacen avances importantes en ciencias, como mujeres que resuelven problemas de años en matemáticas, etc. En el titular destacan que es una mujer la que lo hizo. ¿No será contraproducente para la visibilidad del género destacar que es una mujer, como destacando que es un hecho raro, poco común que sea una mujer la que produjo avances de ciencias? Siempre esas noticias me provocan esa duda. Gracias. Esta es una pregunta. Segundo, ¿cómo llevar la ciencia, el interés por el conocimiento en grupos de niñas en situación de pobreza? Y tercera, que me da la impresión que está dirigida a Gabriel, ¿qué piensas sobre el rol de los hombres cuando son invitados a paneles de solo hombres? ¿Crees que el invitado tiene un rol, debe preguntar a priori y quizás restarse si es un panel? Un manel, supongo que es por mail y panel. Quien quiera. Yo puedo hablar. Dale. Voy a hablar, no de lo que va a hablar después Gabriel, porque me interesó esa pregunta sobre estas noticias que destacan el ser mujer. Se ha discutido, hay un concepto ya, como lo han investigado, se llama el spotlighting, que es como poner bajo la luz o algo así, que es en el fondo como sobredestacar un logro y en el fondo al hacer ese sobredestacamiento efectivamente se pone más en evidencia el género. Y hay un paper del 2005 que no me acuerdo su autor, pero lo puedo buscar, me lo pueden pedir al mail después, no me acuerdo, pero ella o él, tampoco recuerdo, investiga ese tema, que es cómo eso afecta a las mujeres adentro de las salas de clases, cuando pasa eso, sobre todo en contextos que son altamente masculinizados. Y en el fondo lo que muestra es que las hace sentir más inseguras. Esa es una de las consecuencias, ¿cierto? Entonces, mi opinión es que que tenemos que visibilizar los logros de las mujeres, pero primero tenemos que visibilizar el logro. O sea, es el logro que es de esta persona. Y tiene que haber un trabajo consciente para destacar logros de mujeres, pero no destacar el logro como un logro de mujeres. Esa es mi opinión. Gracias. ¿Alguien más sobre esta o alguna otra de las preguntas? Bueno, sobre la que hicieron de los paneles de hombres, bueno, los cambios requieren acción. Y muchas veces, y me ha tocado, el organizador ni siquiera se da cuenta que cometió el error de no incluir a ninguna mujer en el panel, porque está tan instalado, es tan normal, que ni siquiera es como, mira, ahí, es de día, está el sol arriba. Es tan natural todavía y por lo tanto requiere acción, requiere energía. Hay una inercia tan grande que para poder cambiar esto
hay que meter, y eso implica que uno, que es el panelista, a mí me invitan a muchos eventos distintos, y ahora lo primero que hago es mirar la composición del panel. Y si no hay ninguna mujer, le digo, oye, ¿sabes qué? No sé si te diste cuenta, pero dicen, no, es que invitamos a una y no pudo, y se nos... Pero eso no es una excusa, hay miles de candidatas para ocupar ese lugar. ¿Por qué tuviste que llamar a otro hombre? Eh, Todavía no me ha tocado tener que restarme de un panel porque siempre se ha solucionado, pero sí me ha tocado en un par de ocasiones, y confieso que al principio me pasó que participé sin fijarme en paneles de 3 o 4 panelistas donde eran todos hombres, y ni siquiera me di cuenta. Por eso yo les digo que esto requiere esfuerzo, porque hay una inercia tan gigante, y me di cuenta solo porque alguien me dijo. Entonces me dijo, oye, ¿y tú no te diste? Y fue como, y eso pasó hace un par de años atrás, y he tenido el cuidado, porque me invitan permanentemente a muchos, he tenido siempre el cuidado de no volver a caer en eso, y cuando yo detecto que el panel está puesto así, se lo digo, y todavía no me ha tocado tener que restarme por el hecho de que no quieran cambiarlo, no pudieron cambiarlo, pero sí, hay que hacerlo, requiere energía, porque los procesos de inercia tienen que cambiar, y pasa hay que ponerle fuerza, si no van a seguir de largo. Eso. Gracias. Andrea, ¿puedes repetir de nuevo la pregunta que quedó? Sí, por supuesto. Porque ¿Cómo llevar la ciencia, el interés por el conocimiento en grupos de niñas en situación de pobreza? sí, eso creo que es algo que hay que abordar. Y, eh, pero cuando uno piensa, por ejemplo, en matemáticas, uno necesita, bueno, yo estoy más acostumbrada, tengo más experiencia con gente ya universitaria, ya gente más grande, no tanto con niños, no soy experta en comunicación para escolares, pero sí me interesa mucho ese tema. Porque en matemáticas uno siempre piensa, bueno, les vamos a dar a los niños, niños y niñas tareas para la casa, pero necesitan sentarse, necesitan tener un espacio para trabajar y tener calma y tener silencio para que puedan concentrarse. Pero en niños donde no hay recursos, donde toda la familia está viviendo en una pieza, o quizás donde hay mucho ruido alrededor y ellos no tienen el lujo de tener ese espacio, tener una mesa donde puedan tener silencio, donde se les pueda dejar tranquilos, encuentro que es sumamente difícil pedirle a, a, a los niños y a las niñas que como hacerles reflexionar en este ambiente que generalmente se usa cuando uno les da tareas escolares. Y yo creo, o sea, de hecho estaba pensando en eso últimamente porque quiero hacer algo con cómics, por ejemplo. Y creo, lo que se me ocurre en este momento es mostrar historias donde ellos se vean en ese ambiente, donde ellos vean diversidad, también en el estrato social, que eso no se ve mucho en los medios. O sea, por ejemplo, las novelas no tocan mucho, siempre hay como la gente pobre y la gente rica. Y siempre va en esa dirección, de ir a la situación donde está la gente rica. Y, o sea, lo estoy viendo desde el punto de vista de verse, de ver la imagen, de identificarse. Creo que eso no hay y eso es algo que hay que trabajar. Y creo que ahora se vio mucho con la pandemia, con esto, lo que se llama acá la ruptura digital, eh, que, que muchos estudiantes no tienen los medios para trabajar en la casa. Y eso va asociado, creo, a los recursos. O sea, tener un espacio de trabajo es un lujo. Y se necesita recursos para eso, se necesita espacio. También se necesita un ambiente que entienda eso. Tú necesitas que tu familia entienda que tú necesitas tu espacio para estudiar y para reflexionar en los problemas y para pensar. O sea, encuentro que es un lujo. Y, y realmente soy muy ignorante en cómo, soy completamente ignorante en cómo hacer que la ciencia llegue a niños en esta situación. Y creo que es algo muy importante que se tiene
que se tiene que discutir. Yo tengo mucho que aprender. No sé si alguien más tiene... Gracias, Contacto. Podemos quizás pasar a las siguientes tres, también interesantes. Bueno, estamos tratando aquí de elegir distintos temas. Entonces, pregunta para todos. Cuando se habla de perspectiva de género, muchas personas piensan en la inclusión de mujeres cis. Pero, ¿qué opinan o qué harían para incluir en todo esto a las personas que no nos identificamos con uno de los géneros binarios impuestos por la sociedad? Luego, ¿qué pasa con la presencia de disidentes sexuales y otras formas de vida en la academia? Y una pregunta dirigida a Constanza. Constanza, desde tu experiencia como matemática y investigadora, ¿hay algo distinto a lo tradicional que traen las mujeres a la matemática, ya sea en metodología, ámbitos de investigación u otro? Si quieren, Sí, yo parto con esta pregunta. Sí, en mi experiencia, ahora yo no puedo hablar de estadísticas porque no tengo mi muestra no es tan grande, pero sí, en mi experiencia las mujeres sí aportan algo distinto. Son menos competitivas, o sea, competitivas en el sentido masculino. Se interesan más por la colaboración, se interesan más por escuchar, porque la colaboración sea más horizontal que vertical. Y se preocupan mucho de hacer buena docencia. Se preocupan de los estudiantes, del bienestar de los estudiantes. Que los doctorantes que tienen estén bien física y emocionalmente. Del trato. De que el trato sea respetuoso. De que en los debates se mantenga un cierto nivel de respeto. Que la expresión de emociones, creo que en nuestro medio es masculina. Está bien que que un hombre se enoje y golpee la mesa, pero se ve muy mal que una mujer se ponga a llorar. O que una mujer golpee la mesa, si yo me pongo a golpear la mesa y a gritar, me van a decir que soy histérica. Pero si un hombre se pone a patalear, a insultar a todo el mundo, van a decir, es que él es así, es que está enojado, es que está cansado. Como si fuera. Eso me ha pasado. Sí creo que las matemáticas se hacen, y eso se ve también en las conferencias de mujeres en matemáticas, se ve que la dinámica es distinta, sí se puede apreciar eso. No sé si alguno de los otros dos tiene comentarios. Sobre la pregunta de las personas que no se sienten identificadas con ninguno de los dos géneros socialmente más populares, por así decirlo. Yo personalmente no he visto todavía una discusión fuerte al respecto, y confieso que tampoco me he metido mucho todavía ahí. Estoy ahora en una etapa en la que estoy explorando un poco más la difusión científica o la comunicación científica hacia público infantil. Pero imagino que a medida que el tema se haga más discutido en todas las esferas, ciertamente va a entrar también en este. No me cabe ninguna duda que en algún momento va a ser así, pero va a entrar de manera lenta. La academia, si bien tiene la imagen de ser bastante progresista, porque genera conocimiento, en algunos aspectos bastante tradicional, y en Chile particularmente la endogamia intelectual es bastante fuerte, y hay estudios al respecto que lo muestran así. Y por lo tanto uno podría aventurar que podrían ser escenarios más o menos complejos. Pero eso es algo que tengo la sensación de que solo el tiempo lo va a decir, pero es importante tenerlo en cuenta porque van a ser problemáticas que socialmente son más discutidas, están más visibilizadas y en algún momento también van a llegar a este ámbito. Eso. Gabriel. Totalmente, yo quería agregar algo a la respuesta sobre esa pregunta, porque es una pregunta bien interesante. Nosotros también hemos estado pensándola a propósito de cómo es la inclusión de estudiantes LGBTQ+, y las veintitantas que pueden existir, todas las, donde quepan todos, ¿no? Y lo que hemos alcanzado a ver es que en términos de investigación, como que sí se ha linkeado el tema, o sea, sí se ha visto que el tema de estas áreas que son más masculinizadas
son también más, en el fondo, perdón, como que se valora la masculinidad hegemónica. Y eso excluye a todos los que no se identifican con esa masculinidad. Entonces, ahí podemos hablar tanto de las personas que no se identifican con los géneros binarios, pero también con los que se identifican con los géneros binarios desde posiciones que no son hegemónicas, o sea, hombres que no responden al estereotipo del hombre súper fuerte que juega fútbol, o ese tipo de estereotipo, entonces, o que no falla, o bueno, todas esas cosas. Entonces, es muy interesante la pregunta. Yo también coincido con Gabriel de que mientras vayamos abriendo la imagen en general, vamos a hacerlo más inclusivo para todos. O sea, que vamos a avanzar hacia allá, el tiempo nos va a avanzar hacia allá. Y que preocuparnos del tema de género y poner énfasis en la parte de mujeres no es que estemos excluyendo a las personas que no son mujeres, estamos también pensando en eso. A mí me gustaría agregar algo, porque acá sí eso está muy presente. Y creo que la comunidad LGBT está haciendo mucho trabajo, por ejemplo, en las redes sociales, para mostrar role models y para visibilizar el trabajo en ciencia. Y también, por ejemplo, en las conferencias. Hay una conferencia que se hace en Alemania, pero este año va a ser por Zoom, que se llama iScientist, donde parte un poco como abordar, está organizada por mujeres, bueno, mayoritariamente mujeres, pero por lo mismo también incluyen dentro del programa tener panelistas, tener expositores de la comunidad LGBT. Yo sí he conocido a muchos comunicadores, bueno, científicos y comunicadores científicos que pueden servir como role models. Y de hecho también hay libros de gente que, me acuerdo una investigadora de CERN, lesbiana, que escribió un libro sobre la física de CERN, pero también cómo fue su experiencia como quizás la primera mujer lesbiana en ese instituto. Como dato. Si a alguien más le interesa, puedo dar el nombre y el link a la página después. Muchas gracias. Vamos a ir cerrando, ya llevamos poco más de 1 hora y media, además uno de nuestros panelistas se tiene que ir, pero dan como ganas de seguir, ¿no? Muchas gracias a los panelistas y también al público, mucha interacción. Les va a llegar una encuesta después de esto porque queremos seguir haciendo esta ronda de conversaciones, creemos que hay muchos temas que se quedan en el tintero que merecen más conversación, ¿no? En especial este último tema, creo que en general estamos en deuda con pensar nuevas formas. Para la matemática es especialmente particular porque la matemática está basada como conocimiento en la lógica binaria, entonces quizás también hay, no solamente en términos de participación es esta pregunta, sino que en el desarrollo de la disciplina misma. ¿Quién sabe? Muchas gracias a todos. Harta gente nos ha preguntado si pueden contar con sus PPT, sus bibliografías, quizás si ustedes desean nos pueden mandar y colgarlo, lo podemos colgar en la página, podemos seguir conversando eso. Muchas gracias, que estén bien y cuídense. Gracias por la invitación. Chao, gracias por la invitación. Pasaron. Súper. Muy entretenido, muchas gracias. Sí. Estuvo súper entretenido.